4 fueron aprobados por la ANMAT, precisamente el organismo encargado de realizar la aprobación correspondiente en este tipo de materiales. Van a llegar a Villa María y estarán disponibles para que cualquier persona pueda realizarse de manera personal un test para conocer el diagnóstico final, si es positivo o negativo para COVID. Vamos a entrar en contacto con el médico Pablo Gornitz, titular de un reconocido laboratorio de la ciudad. Pablo, buenas noches, bienvenido. Germán Giachero lo saluda, ¿cómo le va? Buenas noches, Germán, mucho gusto. El gusto nuestro, gracias por recibirnos. Bueno, ¿qué particularidad tienen estos autotest pensando en los test que se vienen haciendo habitualmente en los laboratorios o en los distintos lugares públicos asignados para este fin? Bueno, creo que toda herramienta que se suma para combatir la pandemia hay que darle la bienvenida. Lo importante es entender que es una herramienta y las herramientas pueden ser utilizadas para el bien o para el mal. ¿Qué quiero decir? Las herramientas deben ser utilizadas adecuadamente para traer beneficios y no aumentar los riesgos. En los casos de los autotest, lo que hay que entender es que es una herramienta que la principal ventaja es la accesibilidad. ¿Qué quiere decir? Personas que se le dificultaba llegar al test van a poder realizarse el test. Ahora, lo que hay que entender es qué significa el resultado. Un resultado positivo es positivo. No debería ser necesario confirmarlo. Ahora, como es algo que lo va a estar realizando la persona, si ese estudio tiene una finalidad laboral, probablemente la empresa le solicite a su dependiente que sea realizado por un laboratorio. Entonces, la utilidad es la detección, pero va a requerir de una institución que certifique ese resultado. Por otro lado, un resultado negativo. Un resultado negativo hay que tomarlo con mucho cuidado y creo que es el resultado negativo el de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque la capacidad de detección de los test rápidos, aún los realizados en el laboratorio, es limitada. La capacidad de detección de un test rápido de laboratorio es del 80%. ¿Qué significa? Que de 10 pacientes con COVID, el test rápido solo permite detectar 8. Ahora, esa capacidad de detección en el autotest se reduce aún más. ¿A cuánto se reduce? A un 60%. ¿Qué quiere decir? Que de 10 pacientes positivos hay 4 que se van a estar perdiendo. Son 4 personas que van a decir, soy negativo, continúo con mi vida habitual y pueden contagiar al resto de la comunidad con los perjuicios que esto puede traer. Claro, ahí aparece la cuestión de la confiabilidad, ¿no? Sobre lo cual se ponen algunos reparos, o era alguno de los cuestionamientos que aparecían en principio cuando comenzó a mencionarse la aparición de los autotest. Entonces, lo que usted dice es que un positivo es positivo, estamos hablando siempre de los autotest, y un negativo por ahí obligaría a hacer un segundo análisis. El negativo va a quedar a criterio de la persona, que es una persona del público que no tiene una formación de salud y no tiene por qué tenerlo, entonces lo que se debería realizar una campaña de concientización que un resultado negativo no significa que esa persona sea negativa. Creo que ese es el principal punto y que es la diferencia que una herramienta sea de beneficio o que sea perjudicial para la comunidad. Ujú. ¿El estudio más confiable sería un test PCR? Bueno, es importante entender que para COVID hay dos tipos de estudios y hay confusión sobre el tema. Ujú. Un grupo de estudios son los estudios que se realizan a través de un hisopo. Ese hisopo se puede introducir solo en la nariz, en la punta de la nariz, o puede ser un hisopado nasofaringio, que es el hisopado de elección. También se puede hacer un hisopado a través de la boca, orofaringio, que quiere decir que se llega a la parte posterior de la boca o de la nariz, o inclusive se puede hacer un hisopado con la saliva o el esputo, la expectoración de la persona. Todos los hisopados tienen la posibilidad de investigar
el RNA viral, como si fuera el ADN del virus, o algunas partículas del virus, que son los casos de los test rápidos. El otro grupo de test, que no es de utilidad para el diagnóstico, son los test de COVID que se realizan a través de una extracción de sangre. En la extracción de sangre lo que se va a detectar son los anticuerpos. Ajá. ¿Qué quiere decir? Los policías que van a estar luchando contra el ladrón, que no es un ladrón, sino en este caso es un virus, que es el virus de COVID. Bien. Estamos Y ahí. disculpe, Sí, sí. la pregunta que me había dicho, ¿cuál era el test más confiable? Sin ninguna duda, la PCR, que no siempre lo mejor es lo más bueno. ¿Por Claro. qué? Porque es lo mejor, sí, ninguna duda, es el gold standard, que quiere decir es el estándar de oro, es contra lo que se comparan todos los otros métodos. Ahora, ¿es el mejor de los métodos? Bueno, es el método más caro también, es un método que requiere equipamiento sofisticado, que no hay muchos equipos en el país que lo puedan procesar, y a diferencia del test rápido, que tenemos un resultado en 10, 15 minutos, es un test que puede llevar días o, en el caso de laboratorios como el nuestro, que tiene el equipamiento, en 3 horas se puede entregar el resultado. Por eso, todas las herramientas son buenas cuando se utilizan en la apropiada situación. Claro, de la manera adecuada, ¿no? Como De la debería ser. manera apropiada. Si yo quiero matar un mosquito, no uso un cañón, uso un matamosquito. Exactamente. Gráficamente impecable en ese sentido. Y le consulto en particular por el trabajo desarrollado desde su laboratorio en cuanto a la realización de estos tests. Digo, para trazar un poco un panorama de lo ocurrido quizás en los últimos meses. Incrementos, bajas en la cantidad de estudios realizados respecto del COVID. Mire, le diría que desde el inicio de la pandemia hemos tenido un sube y baja. Se alcanzó un pico el año pasado, en septiembre, luego se produjo una baja sostenida y con la nueva oleada de Omicron se ha producido un aumento importante del trabajo, tanto de test rápidos como de PCRs. Nuevamente, ahora está bajando por una combinación, a mi entender, de factores, el desaliento en la realización de los test, la naturalización que todos tenemos, la asunción de que es un virus, que es una gripecita, que no pasa nada, que es algo que se conoce que no es así. De hecho, usted está leyendo diariamente personas que fallecen o personas que no fallecen, pero que quedan con secuelas de la infección. Así que, ¿qué es lo que uno puede esperar en el futuro? Realmente sería hacer futurología, es algo imposible. Con la tasa de replicación viral, la cantidad de infecciones que haya, lo que uno puede esperar es que haya nuevas variantes. ¿Y quién puede saber cómo se van a comportar estas variantes? Pueden ser variantes que tengan una tasa de complicaciones mucho menor, con la extinción prácticamente de la pandemia, o lo tan temido pueden ser variantes que no solo tengan una mayor tasa de contagio, sino que combinen mayor tasa de contagio con mayor severidad. Y allí tendría la humanidad un problema muy, muy serio. Así que hay que tener la esperanza de que eso no suceda y que pronto podamos retomar nuestra vida anterior. Ojalá así sea. El doctor Pablo Gornis, en diálogo con Canal 20 Noticias. Muchas gracias, Pablo. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Nosotros avanzamos, en este caso vamos a hablar sobre los kits escolares. El municipio va a hacer una entrega y la inscripción empieza a partir de la semana próxima. Te contamos en algunos datos breves para que los tomes en